está viendo? ¿Quién está viendo? Un vaquero en el desierto de Arizona. No es todavía lo que parece, porque en realidad es una estampilla, un sello que está pegado en un sobre y que alguien está viendo desde lo alto de una avioneta. Atención, porque lo que estábamos queriendo decir es esto. Esto era un recurso, pero lo que estábamos queriendo decir es que la mirada tiene mucho poder. De hecho, si ahora doy para atrás a las diapositivas, nos aparecerá la palabra víctima y trauma en primer nivel, en primer plano. La mirada capaz de colocar el trauma donde a mí me dé la gana, esa mirada es resiliente. O dicho también de otro modo, si alguien me ayuda a colocar mi trauma, no hacerlo desaparecer, ni a olvidarlo, porque no es posible, ni tampoco el olvido creo que sea un elemento terapéutico. Si alguien me ayuda a colocar mi experiencia de trauma, fruto de la violencia, de cualquier forma, tantas formas que hay de trauma, en un lugar que no sea el primer plano, emergerán nuevas posibilidades en mi vida, para que mi vida sea rica a pesar y con ocasión del trauma. La mirada es un factor protector de resiliencia. Ayudarme porque si no me despisto. La mirada era un subfactor que estaba en el primero, ¿verdad? ¿El primero cuál era? El temperamento. Y dentro del temperamento hemos hablado de la libertad, de la memoria y de la mirada. También el optimismo es un factor protector de resiliencia. El entusiasmo. Hay personas que son capaces de dejarse habitar por el dinamismo del entusiasmo y del optimismo. La palabra entusiasmo viene del griego y es interesante. Tiene tres. Entusiasmo, etimológicamente, significa en theos asmos, habitado por Dios. Seamos o no creyentes, vamos al sentido etimológico de la palabra. La persona entusiasta es aquella que se siente habitado por algo más que su propio ombligo, en el que pone en el centro el trauma que vivió. Si uno se siente habitado por algo más, un ideal, una experiencia, un referente que nos trasciende, que nos supera, esa persona más posibilidades tiene de ser resiliente, de crecer con ocasión de la adversidad. Y por último, dentro de este primero, el sentido del humor, que es una cosa muy seria. Efectivamente, ¿qué es el humor? En el fondo, ¿qué es el humor? Reírse de las cosas. No, el humor no es solo reírse. Felicidad. El humor es un modo concreto de mirar la realidad. Es un modo concreto de mirar la realidad. Uno podía mirarlo de tal manera que solo viera un trauma y uno se puede mirar al espejo y ver a un desgraciado. Uno puede mirar al espejo y reírse del desgraciado. Del desgraciado que ve, que soy yo mismo, ¿no? Es una mirada alternativa. El sentido del humor es una mirada alternativa que genera más posibilidades, que no nos hace esclavos de la mirada negra, ¿no? De la mirada que nos pone el trauma en primera instancia. A ver, ayudarme, que tenemos que seguir y hacer nuestra pausa dentro de un ratito, que terminamos los tres factores protectores de la resiliencia. ¿Cuál era el primero? Temperamento. ¿El segundo cuál era? La significación cultural. Y el tercero tutor de la resiliencia. Y dentro del primero hemos presentado subfactores. ¿Lo recordamos otra vez? Sí. Sí, hasta que yo me vuelva pesado. Dentro del temperamento estaba apostar por la libertad y no el determinismo. Segundo, manejo de la mente, el recuerdo del trauma. Tercero, la mirada personal y la capacidad de hacer zoom. Cuarto, el optimismo, el entusiasmo y el sentido del humor, que no lo hemos desarrollado, pero bien podríamos desarrollar el sentido del humor como mirada alternativa a la experiencia traumática. Segundo factor protector, será mucho más breve el segundo y el tercero, estoy terminando. Segundo factor protector de resiliencia, la significación cultural. ¿Qué significa esto? A ver, en psicología del trauma se dice que el segundo golpe es más fuerte que el primero. A ver. Que el segundo golpe es más fuerte que el primero. Me explico. El primer golpe es la experiencia del trauma. Voy a poner un ejemplo. Si yo te doy una patada, solo una, por lo tanto solo hay un golpe. ¿Cuál es el segundo golpe?
a lo que me estoy queriendo referir. El significado que tú le das al golpe, al primer golpe. En efecto, el segundo golpe a veces es más fuerte que el primero, el significado que le da. Por ejemplo, si te doy una patada, con perdón del ejemplo, podrías empezar a razonar de esta manera. Fíjate, me humillan a mí precisamente, aquí precisamente, este precisamente que viene de fuera, o bien podrías decir, cáspita, ¿qué le pasa a este hombre? Voy a ver si evito que me dé una segunda y busco que repare lo que ha hecho. Son dos actitudes distintas ante el mismo. El segundo golpe no es el que nos viene en el trauma, sino es la significación que le damos al primer golpe. ¿Tan importante es el significado que le damos al primer golpe? Pues atención, yo creo que del significado puede depender hasta la vida biológica. Hasta la vida biológica. Me dejó mi esposa. Según el significado que le dé, me puedo suicidar o puedo aprovechar para encontrar otra que ya estaba harto de aquella. Son dos alternativas diferentes y las dos posibles en el baile de la libertad. Las dos posibles. Recuerdo que escuchaba a un maestro una vez de jóvenes, de adolescentes, que en una experiencia de convivencia de 15 días en el campo, sucedió que uno de los adolescentes intentó suicidarse. Y entonces otro joven fue corriendo al maestro y maestro, que Miriam ha intentado suicidarse, se ha tomado un bote de pastillas entero. El maestro, todo preocupado, acude allí, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? Ya no hay vuelta atrás, no hay solución, maestro, porque me he tomado ya el bote de pastillas entero. ¿Pero qué te ha pasado? Y explicó así lo que le había pasado. Que la Jolie, otra chica, se ha ha tenido relaciones con mi Juli para fastidiarme. Es decir, se había enterado de que su novio había estado con otra chica. Atención cómo lo contó. Lo contó, esta ha estado con mi novio para fastidiarme. Podía haberlo contado de otra manera. Podía haber dicho, esta es tonta y este también. No quiero saber nada de ellos. Así que ahora me siento más libre. Este segundo golpe es más fuerte que el primero. Tanto es así que a algunas personas les lleva a la tumba el segundo golpe y a otras personas aprenden a hacer con la adversidad lo que quieren o oportunidad. Dicho también con un cuento. Es muy cortito. Dice así este cuento. Un hombre anda por el pueblo diciendo, he perdido la mula, estoy desesperado, ya no puedo vivir si no encuentro mi mula. Aquel que encuentre mi mula va a recibir como recompensa, ¿lo imaginan? Mi mula. Y la gente a su paso gritaba, estás loco, definitivamente estás loco, perdiste la mula y ofreces como recompensa la propia mula. Y él contestó, sí, afirmativo. Porque a mí me molesta no tenerla, pero más me molesta haberla perdido. Atención, ¿qué diferencia hay? Pregunto, ¿qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? La pregunta la he hecho bien, no me confundí. ¿Qué diferencia hay entre no tener la mula y no tener la mula? Cabría la tentación de responder diciendo, ninguna, ¿verdad? No la tienes. No la tengo porque la he perdido, el significado. No la tengo porque la he regalado. Una situación, la misma, vivida como trauma y otra vivida como oportunidad. Pero no la tengo porque la he regalado y entonces es el resultado de mi libertad y no la quería. La significación cultural a la experiencia del trauma depende muchas veces del entorno. Aprendemos a significar en la escuela, aprendemos por la comunicación, por la educación, aprendemos a significar la experiencia del trauma en la familia, aprendemos por los medios de comunicación. Todos contribuimos a los significados que damos. Hay quien ha aprendido a decir que es el destino, no podemos hacer nada, y otros han aprendido a decir justamente lo contrario. Así es que del significado depende mucho. De hecho, hay personas que con ocasión del trauma desarrollan sobre todo el rencor porque han aprendido a significar el trauma como algo que hay que reparar con la propia venganza.
y otras personas han decidido que el rencor no es el mejor camino para ellos, porque el rencor, como decía Teresa de Calcuta, es un veneno que mata 2 veces.